Bienvenidos al webinar sobre la actualización en oncología. Este 5 de junio, una sesión coordinada por la doctora Mónica Asencio Durán y el doctor Josep María Caminal Mitjana, con destacados ponentes e inscripción gratuita. En esta ocasión, el doctor Daniel Lorenzo Parra nos hablará del papel del estudio genético en el melanoma. La doctora María José Blanco Teijeiro abordará la biopsia líquida. Doctor Josep María Piulat Rodríguez nos pondrá al día en el tratamiento de metástasis y adyuvancia del melanoma uveal. El doctor Jaume Català Mora nos compartirá las novedades más recientes en el tratamiento del retinoblastoma. La doctora Mónica Asencio Durán profundizará en la actualización del manejo de tumores vasculares. Y finalmente el doctor Josep María Caminal Mitjana expondrá los nuevos abordajes para tumores melanocíticos pequeños. Inscripción gratuita. Ingresa a la web ser.es. Te esperamos. Bien, buenas noches a todo el mundo. A este simposium o a este webinar de actualización en oncología ocular. Esperemos que sea de vuestro agrado. Vamos a hacer un pequeño repaso de las novedades que hay en la oncología ocular. Y quería aprovechar para agradecer a los ponentes. Tenemos ponentes de alto nivel hoy aquí que van a compartir su experiencia con todos nosotros y por lo tanto quiero agradecer que estén hoy con nosotros y que compartan este momento. Y también agradecer a todos los asistentes que me han comentado que son prácticamente 300 inscritos, un buen número de inscritos y de 20 países. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Bienvenidos a todos. Esperemos que os sea de vuestro agrado. Queremos recordaros que hay un chat en el que podéis hacer preguntas y os animamos a participar porque esperemos que haya tiempo para responder a todos. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a dar paso al primer ponente, que es el doctor Daniel Lorenzo, del Hospital Universitario de Bellvitge. El doctor Lorenzo es adjunto de retina y también forma parte de la unidad de oncología ocular y nos va a hablar sobre el estudio genético en el melanoma. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Mónica y José María, por vuestra amable invitación. Vamos a iniciar este webinar con esta charla sobre el estudio genético en el melanoma uveal y comentaros pues, que desde hace un tiempo están habiendo una serie de avances en el melanoma uveal, en el campo del melanoma, relacionados con los factores pronósticos de la enfermedad metastásica, también acerca del tratamiento de las metástasis, como luego nos hablará el doctor Piulats, e incluso también con nuevas formas de biopsias, como la biopsia líquida, de la que la doctora Blanco luego nos hablará. Y todos estos avances tienen un nexo común, y es que están relacionados con las novedades o con el mejor conocimiento de la genética en el melanoma uveal. Y la verdad es que podemos decir que hemos estado atascados una gran temporada con el melanoma uveal, en el sentido de que no se habían producido grandes avances, debido a que nos centrábamos en el hermano grande, en el melanoma cutáneo. Y realmente el melanoma cutáneo y el uveal solamente comparten el nombre, podríamos decir, ya que son entidades fisiopatogénicamente muy diferentes. Y ahora que conocemos bien los mecanismos moleculares, pues podemos corroborar pues, que son entidades pues, diferentes. Entonces, entendemos el melanoma uveal como la proliferación clonal y descontrolada de los melanocitos que están presentes en la úvea. Y para que esto pase, se tienen que producir una serie de alteraciones genéticas que vamos a estudiar a continuación. Estas alteraciones genéticas las podemos dividir en dos, son lo que conocemos como mutaciones driver o conductoras, y las podríamos dividir en dos grupos. Una, que serían las que inician todo el proceso de transformación melanocítica, son lo que llamamos las mutaciones iniciadoras, que se corresponden con mutaciones en el GNAQ y el GNA11. Estas están prácticamente presentes en todos los melanomas, en hasta el 95%, y el hecho de que tengamos estas mutaciones no le confieren a la lesión malignidad, es decir, que los nebus, los mismos nebus coroideos que estamos muy acostumbrados a ver, ya tienen estas mutaciones. ¿Y qué hacen estas mutaciones? Pues codifican para unas proteínas de transmembrana, las proteínas G-alfa-Q, que en el fondo lo que están iniciando es una cascada de transducción de señales, concretamente la de las MAP quinasas, y que lo que está haciendo es aumentando lo que sería la proliferación celular, el crecimiento celular.
Por otra parte, tenemos lo que llamamos mutaciones ya pronósticas, estas que os marco en rojo. Serían el EIF1AX, el SF3B1 y el BAP1. A estas ya las llamamos pronósticas porque no solamente le confieren a la célula capacidad de crecimiento, todas ellas, todos estos genes están relacionados pues, con la proliferación y crecimiento celular, sino que además le confieren ya características celulares de invasión extraocular, es decir, invaden el torrente sanguíneo y pueden llegar pues, hasta nuestro hígado y producir metástasis. Así pues, aquí os resumo en este pequeño esquema cómo podría ser el proceso, ¿no? De una forma simplificada, el proceso de transformación o de carcinogénesis, ¿no? Tendríamos un melanocito en nuestra uvea que en un momento dado tendría una mutación en los genes GNAQ o GNA11. Este sería el caso de un nevus, una lesión benigna, que no va a invadir el torrente sanguíneo. En este proceso de transformación tendríamos una mutación en el EIF1X. Aquí ya tendremos un riesgo leve, pero ya alguna célula se nos puede pasar pues, a la sangre y provocar una metástasis. Una mutación ya de una agresividad media sería el SF3B1. Tenemos más capacidad metastásica. Y la de peor pronóstico, que serían las mutaciones en el gen BAP1, que serían las que nos van a conferir pues, mayor riesgo metastásico. A todo esto, a las alteraciones genéticas que hemos conocido pues, en los últimos años, se nos suman alteraciones cromosómicas que ya eran conocidas desde hace más tiempo, que sabemos que están también en las células del melanoma uveal. Pueden ser varios los cromosomas que se pueden alterar, pero a mí me gustaría que os quedarais con un par de notas. Una que sería la monosomía, la pérdida completa del cromosoma 3, la monosomía del cromosoma 3, y también lo que sería la ganancia o amplificación del brazo largo del cromosoma 8. Estas dos alteraciones son de mal pronóstico de cara a lo que sería pues, el melanoma. Y bien, llegados a este punto, podemos juntar tanto estas alteraciones genéticas que os comentaba con las alteraciones cromosómicas. Y de esta forma estamos obteniendo un riesgo estratificado pues, para cada uno de estos subgrupos. Un riesgo de metástasis a los 5 años en el momento en que se le diagnostica el tumor primario, ¿no? El melanoma uveal. Así pues, en el mejor de los casos, un melanoma de bajo riesgo pues tendría una mutación en el gen EIF1X y una disomía del cromosoma 3. Pues esto nos da un bajo riesgo de metástasis de un 4 o 5% a los 5 años. La cosa ya avanza cuando la mutación no es en el EIF1X, sino es el SF3B1 junto con la disomía. Tendríamos un riesgo intermedio. Y la peor combinación de todas sería pues, el combinar una monosomía, una pérdida del cromosoma 3, junto con una amplificación del brazo largo del cromosoma 8 y una mutación del gen BAP1. Este puede llegar pues, a riesgos superiores al 60% de enfermedad metastásica a los 5 años. Y nos podríamos preguntar, ¿no? ¿De qué nos sirve, ¿no? Saber este riesgo de metástasis del paciente, ¿no? Cuando se les diagnostica, les decimos que tienen un melanoma uveal, ¿qué implica decirles pues, que tienen un riesgo de hacer metástasis hepáticas? Pues hasta no hace mucho tiempo, poca cosa. Era simplemente una información que el paciente nos podía reclamar, pero no tenía una implicación clínica real, ya que no teníamos buenos tratamientos. Pero esto, como veréis en las próximas charlas, esto está cambiando. Y ya en este año, esto es presente, en el 2025, tenemos nuevos fármacos con los que podemos tratar la enfermedad metastásica pues, de una forma efectiva. Así que va a ser muy importante el diagnóstico precoz de los pacientes que pueden metastatizar para tratarlos a tiempo. Y como veréis luego, también se están planteando ya ensayos clínicos de adyuvancia, es decir, aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de hacer metástasis, pues tratarlos con la braquiterapia o el tratamiento que le corresponda al tumor primario y además adyuvarlo, hacerle un tratamiento complementario con estos fármacos para evitar pues, que estos pacientes hagan una diseminación precoz. Así pues, como veis, cada vez es más importante el obtener una muestra de tejido del que podamos sacar pues, este material genético y este análisis genético. No vamos a entrar en las biopsias, hay diferentes formas de obtener la biopsia. Normalmente conseguimos este tejido en el momento de colocar la placa de braquiterapia y hoy en día tenemos los nuevos sistemas de secuenciación masiva, que son los NGS, que nos permiten pues, adaptar una serie de paneles en los que podemos determinar todas estas alteraciones genéticas y cromosómicas.
Os enseñaré un par de ejemplos. Por ejemplo, este sería un caso de un paciente con riesgo bajo. Tiene la mutación iniciadora en el GNA11, una mutación de bajo riesgo en el EIF1X y luego tiene la suerte pues, de no tener ninguna alteración cromosómica de alto riesgo. Tiene una disomía, de las dos copias del cromosoma 3. Es decir, que este paciente tiene un bajo riesgo de presentar metástasis a lo largo del tiempo. Por otra parte, este es otro caso en el que se asocian pues, todas las características de alto riesgo. Una mutación en el gen BAP1 con la monosomía del cromosoma 3 y una amplificación de más de 4 copias en el brazo largo del cromosoma 8. Este paciente tiene un riesgo altísimo de presentar enfermedad metastásica, por lo tanto tendremos que estar muy al tanto con un seguimiento muy estricto para detectarlo o poderlo detectar a tiempo. Y en definitiva, y como conclusiones, pues comentaros que en general podríamos decir que el estudio genético en el melanoma uveal nos está aportando una mayor precisión a la hora de estratificar bien el riesgo de la metástasis en el paciente en el momento que se le diagnostica el tumor primario y nos abre pues a nuevos tratamientos desde futuras terapias dirigidas, a plantear, como os comentaba, adyuvancias en pacientes de alto riesgo y también nos abre, como veremos a continuación, también el campo de posibles avances en formas de biopsia líquidas, en lo que el estudio genético pues, también va a tener una gran relevancia. Y bien, esto era todo lo que os quería comentar acerca del estudio genético. Estoy abierto a preguntas o si queréis resolver alguna duda. Muchas gracias, doctor Lorenzo, por esta interesante presentación. Queda claro que las biopsias cada vez tendrán un papel más importante. ¿Cuál es tu protocolo para las biopsias? Es decir, ¿cómo realizas las biopsias en general y cuál sería tu esquema? ¿Para qué pacientes lo hacemos? ¿Para todos? ¿O cómo lo estáis haciendo ahora? Bien, bueno, como os comentaba, claro, cada vez tiene más importancia el tema de la biopsia y estamos intentando, pues, en los últimos años incluir al máximo número de pacientes. Normalmente, claro, la gran mayoría de pacientes son aquellos, ¿no? Cuando tratamos el melanoma uveal, la gran mayoría se van a braquiterapia. Entonces, en estos casos, intentamos hacer en el mismo momento de colocación de la placa obtener una muestra con una punción aspiración con aguja fina, simplemente puncionar y luego poner la placa. Hay varias técnicas, pero esta es la que estamos haciendo nosotros. Y para ello normalmente seleccionamos, claro, tumores que tengan un mínimo de volumen, un mínimo de altura, por seguridad, para no introducirnos en la cavidad vítrea. Normalmente a partir de 4 milímetros en altura ya le solemos hacer biopsia. Y luego que sean accesibles, claro, tumores muy posteriores puede ser realmente dificultoso mediante esta técnica hacer una punción aspiración con aguja fina. Tenemos el reto, estamos en el proceso de intentar biopsiar, pues nos gustaría biopsiarlos todos. Estos pacientes que no son accesibles con la PAF también se pueden biopsiar mediante una sencilla vitrectomía, cogerles muestra y en el mismo momento colocarles la braquiterapia. Por un tema logístico estamos en proceso de poderlo hacer y en un futuro yo creo que relativamente próximo lo podremos hacer, ya que, como habéis visto, es una información que cada vez va a tener más importancia y, bueno, y luego también tendríamos las muestras que se envían pues, de nucleaciones o de resecciones, ¿no? Que estas evidentemente pues, son más fáciles. Oye, pues muchas gracias. Si damos paso al siguiente ponente. Bueno, vamos a dar paso ahora a la doctora María José Blanco Tejero, que nos va a hablar de la biopsia líquida en el melanoma. La doctora Blanco Tejero es la responsable de la unidad de retina quirúrgica y oncología ocular del Hospital Universitario de Santiago Compostela. Adelante, María José. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a participar en este webinar interesante. Y yo pues os voy a hablar un poco sobre la biopsia líquida en el melanoma uveal. Bueno, sabemos que el melanoma tiene algunas peculiaridades, como son que las lesiones pequeñas se tratan con evidencia de crecimiento. El perfil citogenético, como nos acaba de comentar el doctor Lorenzo, es el factor pronóstico más importante de enfermedad metastásica en la actualidad y que a pesar de que hubo unos grandes avances en el diagnóstico y tratamiento para conservar el ojo y la visión, esto no se ha visto acompañado de una mejoría significativa en la supervivencia de los últimos 50 años. Es así que, aunque el 1% de los pacientes presenta metástasis en el momento del diagnóstico,
Hasta el 50% las desarrollan a lo largo del seguimiento, generalmente después de un periodo de latencia variable. Además, todo ha cambiado con la introducción del tebentafus, el único fármaco que ha demostrado un aumento de la supervivencia en estos pacientes con enfermedad metastásica. El reto para tratar adecuadamente a los pacientes es el de clasificarlos o hacer con ellos una estratificación pronóstica de su riesgo de hacer enfermedad metastásica, como nos acaban de comentar previamente, y esto lo hacemos a través de un método invasivo. Tenemos que coger una muestra de tejido tumoral, bien sea por endorresección, enucleación, vitrectomía o transescleral, con sus consecuentes posibles complicaciones a nivel local, además de tener el riesgo de tener un falso negativo debido a una muestra insuficiente o una excesiva heterogeneidad tumoral. Además, cuando hacemos esta biopsia pronóstica del tejido tumoral, lo que tenemos es una muestra estática de la biología del tumor, no de lo que sucede con el tumor a lo largo del tiempo. En el momento actual, el diagnóstico de la enfermedad metastásica se basa en métodos de imagen y, en general, la combinación de ecografía, radiografía y bioquímica hepática permite detectar al 95% de las metástasis de pacientes asintomáticos cuando se realiza de forma cuatrimestral o semestral a lo largo de los primeros 5 años y luego a lo largo de toda la vida. Sin embargo, en oncología se utilizan los biomarcadores circulantes para facilitar el diagnóstico, establecer el pronóstico y predecir la respuesta terapéutica a fármacos. Uno de los principales retos en la medicina, actual, es la de estimar el riesgo de que un evento patológico ocurra en un determinado paciente, y para ello resulta interesante identificar biomarcadores. El biomarcador ideal sería aquel que fuese lo suficientemente específico, sensible, predictivo, rápido, rentable, estable y con suficiente relevancia clínica como para cambiar una decisión sobre un proceso patológico. Es por esto que la biopsia líquida aparece como una alternativa a la biopsia pronóstica que venimos realizando, por ser una técnica mínimamente invasiva que permite una mejor evaluación de la heterogeneidad, que es reproducible y que además permite monitorizar los cambios moleculares a lo largo del curso clínico del paciente. En teoría, las aplicaciones clínicas de la biopsia serían el diagnóstico precoz del cáncer, la evaluación de la enfermedad molecular residual, el seguimiento de recaídas, la caracterización de alteraciones genéticas, la información pronóstica, la información para seleccionar un tratamiento determinado y también para determinar la respuesta al mismo. Clásicamente utilizábamos las enzimas hepáticas como biomarcadores, pero estos tienen muy baja sensibilidad y un valor predictivo muy bajo. Esto hizo que se investigase en biomarcadores relacionados con el melanoma cutáneo. Algunos de ellos aumentaban los niveles en la enfermedad metastásica, pero resultaban poco específicos. Otros, como moléculas de adhesión, de invasión, de angiogénesis, aunque aumentan sus niveles cuando hay una enfermedad metastásica, pues realmente también lo hacen con otros tipos de cáncer, con lo cual no es específico de melanoma. Es por ello que la investigación actual se ha centrado en la identificación de proteínas en cultivos celulares, en el estudio de los ácidos nucleicos circulantes y en el de las células circulantes tumorales, y a estos me voy a referir. La proteína GP100, PMEL, también llamada PMEL o M20, realmente es una proteína interesante. Es una glicoproteína transmembrana que se expresa solamente en melanocitos y células de melanoma y que tiene un papel estructural clave en la formación de melanosomas. Su importancia, su relevancia clínica se ha puesto de manifiesto con el diseño de este nuevo fármaco, el tebentafus, que es una proteína de fusión que lo que hace es unir las células T al complejo GP100, un HLA específico, el 0201, sobre la superficie de la célula del melanoma.
Esta proteína es el principal motivo de investigación de nuestro grupo y por ello me voy a referir un poco con algo de tranquilidad. Y es que en trabajos previos de nuestro grupo habíamos identificado 683 proteínas en cultivos de melanoma uveal. El 18% de ellas estaban relacionadas con procesos carcinogénicos. En estudios posteriores y el análisis de secretomas identificábamos 3 proteínas, cathepsina D, DJ1 y PMEL, que estaban elevadas en pacientes que tenían melanoma uveal. Todo esto nos llevó a que en estudios clínicos posteriores centrásemos nuestra atención sobre los niveles séricos de GP100 y vimos que estos, en una corte de 111 pacientes divididas en 5 grupos, estos niveles fueron significativamente más elevados en los pacientes con melanoma uveal activo y con metástasis. Y además encontramos una asociación positiva entre la concentración de GP100 y el grosor tumoral y una progresiva elevación de los niveles del mismo conforme avanzaba el estadio clínico del tumor. Bueno, estos resultados los publicamos y desarrollamos con ellos una patente. Más recientemente, de hecho está pendiente de publicación, hemos podido comprobar que GP100 es un factor pronóstico independiente en el análisis multivariante y además observamos una tendencia inversa entre su concentración y el tiempo de aparición de metástasis, lo que sugiere su utilidad en la detección de enfermedad subclínica. Bueno, todos estos hallazgos consolidan el papel de GP100 como un biomarcador no invasivo en el seguimiento del melanoma uveal. Pero paralelo a este estudio de antígenos sobre la superficie de las células tumorales, pues se ha investigado mucho en biomarcadores moleculares, bien sea los ácidos nucleicos circulantes o las células tumorales circulantes. El ADN circulante tumoral llega al torrente sanguíneo procedente de la muerte celular, fundamentalmente apoptosis, necrosis, o bien de forma activa. La cuestión es que representa entre el 0,003 y el 95% de todo el ADN libre de células. Existen diferentes métodos para su estudio, pero los dos más relevantes son la PCR digital y la secuenciación de nueva generación. La PCR digital está limitada a mutaciones conocidas, mientras que la secuenciación de nueva generación pues, nos permite la identificación de mutaciones nuevas, aunque es una técnica mucho más compleja en su interpretación y en su realización. El ADN tumoral circulante ha mostrado ya su potencial en otros cánceres, como el colorectal, el cáncer microcítico o el melanoma cutáneo. Y todo apunta a que el melanoma uveal constituye un candidato ideal para el análisis mediante esta estrategia. ¿Por qué? Porque tenemos poco tejido primario disponible, es escaso, porque el drenaje linfático en el ojo está poco desarrollado, con lo que estamos casi seguros que todas las metástasis se producen vía hematógena y porque el melanoma uveal es un tumor con un perfil mutacional conocido y con una baja tasa de mutaciones nuevas. Bueno, el ADN circulante tumoral se ha estudiado en estadios tempranos de la enfermedad del melanoma uveal, pero bueno, en estos estadios realmente los resultados son un poco contradictorios y tampoco se ha encontrado una evidencia suficiente como para que esto nos pueda servir de ayuda diagnóstica. Sin embargo, los hallazgos en las fases avanzadas de la enfermedad sí son muy interesantes porque se puede detectar hasta en el 100% de los pacientes con enfermedad metastásica y es más, el nivel de ADN circulante se correlaciona con el volumen tumoral, o sea, con la carga tumoral, con las metástasis, con la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, superando en valor pronóstico al recuento de células tumorales circulantes. También se ha utilizado en la valoración de la respuesta en ensayos clínicos, concretamente en los ensayos de fase 2 y 3 realizados con el tebentafusp, detectando el aumento de niveles en ADN circulante antes de la progresión radiológica. Bueno, las células circulantes tumorales son células tumorales que se diseminan a la sangre en todos los pacientes con cáncer y se cree que facilitan la formación de metástasis. Técnicamente es complejo aislarlas, requieren métodos de aislamiento inmunogenético,
Tampoco se ha podido demostrar con este aislamiento que sean de utilidad pronóstica, pero sin embargo sí tienen el potencial de poder ser analizadas a nivel genético, detectar las aberraciones cromosómicas, las mutaciones genéticas que antes nos comentaba el doctor Lorenzo y por lo tanto contribuir a la utilidad pronóstica, ¿no? Los microRNAs es como un cajón sin fondo, es una familia de pequeños ARNs no codificantes que pueden regular la expresión génica posttranscripcionalmente y su expresión desregulada es una de las características intrínsecas de los cánceres. Existen muchos microRNs que se han relacionado con distintos aspectos del melanoma uveal, bien sea en su diagnóstico, la presencia de monosomía, de metástasis, pero quizá el más interesante es el 146A, que se correlaciona con el aumento en el desarrollo y progresión del melanoma uveal. Bueno, todo esto son publicaciones recientes, algunos, por supuesto, estrategias que todavía están pendientes de validar, pero un poco y como conclusión decir que hemos avanzado mucho en el conocimiento molecular del melanoma, pero nos queda mucho para avanzar en el tratamiento de este tumor y que los biomarcadores nos van a ayudar tanto en el diagnóstico, y ahí colocamos los micro ARNs. Desde luego, el pronóstico del melanoma cambia si el diagnóstico y el tratamiento son precoces. En el pronóstico colocaríamos las células tumorales circulantes, mientras que para la identificación de la enfermedad metastásica y la respuesta al tratamiento tendríamos el ADN circulante tumoral. Nosotros además colocaríamos GP100 tanto en el pronóstico como en la enfermedad metastásica y bueno, el futuro nos dirá cuál de estos marcadores serán los que nos ayuden en la práctica clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, Marise, por la brillante exposición y felicidades por vuestro trabajo, que sé que lleva muchos años atrás. Pregunta rápida, una frase, ¿con cuál te quedarías de todos estos biomarcadores? Bueno, yo tengo que decir que con GP100 es fácil, es accesible, Perfecto, o sea muchas que gracias. Bueno, pues vamos a dar paso al siguiente ponente, al doctor Josep María Piulats, que es oncólogo, es el disidente de la charla, es oncólogo médico que está en el Instituto Catalán de Oncología en el Hospitalet en Barcelona y que es una persona que ha trabajado muchísimo el tema del T-Ventafus y de hecho ha participado en los ensayos pivotales del fármaco y con lo cual nos va a dar las novedades en el tratamiento de las metástasis y la adyuvancia en el melanoma uveal. Adelante, José María. ¿Qué tal? Muchas gracias a todo el mundo por la invitación, ¿no? Y bueno, no soy el disidente, yo creo que ya casi soy, ¿no? Oftalmólogo de adopción, ¿no? O sea, llevamos mucho tiempo trabajando en esto, aparte me dedico al cáncer de próstata, ¿no? Que tiene poco que ver con el uveal, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues lo que voy a explicar ahora, las dos presentaciones anteriores me han servido de muy buena introducción, ¿no? Y vamos a cerrar un poquito el círculo, ¿no? Como bien han dicho los dos compañeros, estamos delante de una enfermedad muy especial, ¿no? Porque tenemos unos drivers y unas alteraciones genéticas muy típicas. El problema que había es que, a pesar de ser muy necesarias para la supervivencia de la célula, no teníamos formas de bloquear la cascada de señalización, por ejemplo, que os pongo aquí, ¿no? GNQ-GNA11, pues enseguida se dispersa en varios pathways, como podéis ver aquí, algunos de ellos pues menos importantes, ¿no? Y hoy en día disponemos medicamentos para bloquear esto, ¿eh? Y de hecho han habido ensayos clínicos con todos estos medicamentos en monoterapia, ¿eh? Darovasertib, que ahora hablaremos un poquito de él, Trastaurin, ¿no? Todos estos inhibidores de PKC, Selumetinib, inhibidores de MEK, ¿no? Participamos en un ensayo clínico hace unos años que fue negativo, que combinaba esto con dacarbazina. Inhibidores de ERK, y este ASCO esta semana ha salido los resultados primeros del DYP688, que es un inhibidor de GNQ-GNA11, ¿no? Con unos resultados que no están mal, pero que ya veremos si Novartis se anima a seguir desarrollándolo o no. Básicamente, ¿por qué? Pues porque ya disponemos de una combinación que está dando resultados. Esto se presentó en ESMO del año pasado, del 23, o sea, de 2 años en Madrid, y esto es un resultado de un fase 2, 63 pacientes,
mezcla de pacientes pretratados y en primera línea, pero con uno, ¿no? En la gráfica esta que veis aquí, esto es lo que llamamos un waterfall plot, ¿no? Porque es, ¿no? Se ve como si fuera una cascada, y cada columna es un paciente, y si bajas hacia abajo, son pacientes que se les ha reducido el tamaño de la enfermedad. Y realmente no estábamos acostumbrados a esto, estábamos acostumbrados a verlo al revés, casi, ¿no? Todos los pacientes progresando, ¿no? Tirando hacia arriba, con unos pocos pacientes mirando hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace esta combinación? Esta combinación, lo que tenemos es darovasertib, que básicamente es un inhibidor de PKC, ya he puesto aquí la tijera, ¿no? Debajo del PKC, y lo que se vio en el laboratorio es que la inhibición de PKC pues, nos hacía una activación paradójica de CMET. Entonces, lo que se da es un otro medicamento que es el crizotinib, que nos bloquearía esta señal de aquí. Con todo esto, pues tenemos que hasta el 92% de los pacientes se les reduce, tienen una reducción de algún punto de la enfermedad, con unas respuestas del 37% en pacientes con solo enfermedad única y del 45% en pacientes en primera línea, ¿no? Entonces, con todo esto, la compañía que se llama Ideaya ha lanzado un ensayo fase 2-3 que está reclutando actualmente en España. El fase 2 se acaba de empezar y esta semana ha empezado fase 3. Desgraciadamente, la EMA ha pedido pausa de este estudio y los pacientes europeos ahora mismo no pueden entrar a este estudio hasta que se cumplan una serie de características. Este bloqueo no ha sucedido en el resto de países del mundo y estamos intentando rehacer, ¿no? Y de hecho en ASCO tuvimos reuniones con este laboratorio farmacéutico y mañana unos cuantos oncólogos a nivel internacional, europeo, tenemos reuniones con la EMA mañana al mediodía, ¿no? Para ver un poco por qué han decidido esto y ver si podemos revertirlo. Con todo esto, últimamente en oncología, pues aparte de la terapia dirigida, pues sabemos que la inmunoterapia ha sido un gran breakthrough y hay muchos tumores donde la inmunoterapia forma parte del arsenal terapéutico ya incluso en primera línea. Desgraciadamente, en melanoma uveal, pues los inhibidores de checkpoint, que es lo habitual que utilizamos, ¿no? En muchos tumores, los anticuerpos anti-PD1, anti-CTLA4, pues no han respondido de la misma manera, ¿no? Y aquí tendríamos una representación de todos los pacientes que se incluyeron en el Tumor Genome Atlas, que fueron unos 10.000 pacientes con tumores sólidos, y si miramos expresión de CD8 como surrogado de inflamación, infiltración por linfocitos, y PDL1 como surrogado de activación de estos linfocitos, tendríamos que los tumores que caen en la zona roja tendrían que ser los que se beneficiarían de inmunoterapia. Melanoma cutáneo, como podéis ver, casi el 50% de los pacientes están en esta situación. Melanoma uveal realmente tenemos un grupo muy bajo. Y si vamos a la parte de abajo, donde veríamos el TMB, como ya se ha dicho antes, este tumor es un tumor con un tumor mutation burden muy bajo en comparación con melanoma cutáneo, que es el tumor con el tumor mutation burden más alto. Entonces, esto nos llevó hace unos años a utilizar la combinación de ipilimumab-nivolumab, anti-CTLA4 más anti-PD1 en melanoma uveal, ¿no? Y estos son los dos trabajos que se publicaron a la vez en el 2001, uno nuestro del Grupo Español de Melanoma con 52 pacientes y uno americano de 35 pacientes, donde vemos que una tasa de supervivencia que es mejor, es algo mejor de lo esperado, ¿no? Porque normalmente siempre los ensayos clínicos en primera línea en melanoma uveal estábamos en torno a los 10 meses, 9, 10, 11 meses. Aquí sorprendentemente le salió 19, pero probablemente es porque una mezcla de pacientes de primera, segunda línea, los que pasan a segunda línea, a veces son pacientes muy seleccionados, etcétera, etcétera. Pero básicamente esto es lo que llevó a la aprobación, ¿no? Y a la recomendación de este tratamiento como primera línea. Aunque realmente nosotros hemos estado investigando un poquito más y yo, a pesar de ser el autor de este paper, probablemente me atrevería incluso a decir que este beneficio en supervivencia se debe a una selección de pacientes. Como es una combinación tóxica, los pacientes que no están muy bien no los tratamos, ¿no? Y los pacientes que ya nos vienen sintomáticos, etcétera, etcétera, pues no optamos por participar, no meterlos en este estudio porque sabemos que es una combinación tóxica, ¿vale? Entonces, con todo esto, ahora sí que tenemos un tratamiento que funciona, ¿no? Es el tebentafusp. ¿Tebentafusp qué es? Es un IMTAC. ¿Qué es un IMTAC? Básicamente es una proteína de fusión que une un TCR que reconoce un péptido en un contexto de HLA concreto con un anticuerpo anti-CD3. ¿De acuerdo? De tal manera que lo que nos interesaría es hacer un puente entre una célula T y la célula target, que en este caso es la célula tumoral. Y esto nos intenta simular lo que sería la activación endógena, ¿no? Natural, de un TCR contra
un HLA contra un péptido expresado con un HLA concreto, ¿no? Entonces, esto sería lo que sería un INTAC, y en el caso del T-Ventafus, el péptido es GP100 y el HLA es A201. Entonces, como el TCR reconoce un péptido en un contexto concreto de HLA, esta es la razón por la que solo se puede utilizar en este HLA, que en nuestra población pues viene a ser entre un 35 y un 45% en los lugares de España que miramos, ¿no? Nosotros en nuestro centro ya hemos analizado bastantes pacientes, ¿no? Casi un centenar, y nos sale pues una proporción de un 40%, con HLA A201. Y entonces estas son las gráficas publicadas en dos New Englands, ¿de acuerdo? Una con un seguimiento más corto y después con un seguimiento más largo de supervivencia global de Ventafus comparado con control. Control en este caso era a elección del investigador y era anti-PD1, CTLA4 o dacarbazina. Entonces este es el primer TCR que se aprueba para terapia. El primer T-cell engager, ¿no? Que esto sería, como se llaman ese tipo de medicamentos, que lo que buscan es reclutar linfocitos para que se queden dentro del tumor, aprobado en tumores sólidos, y el primer tratamiento en melanoma uveal en demostrar supervivencia, ¿vale? El problema, como hemos dicho, es que solo funciona en este grupo de pacientes, la cual cosa, al ser menos del 50%, tenemos que seguir diciendo que actualmente no tenemos una opción de tratamiento válida que aumente supervivencia global en la mayoría de pacientes con melanoma uveal metastásico. T-Ventafus tiene una peculiaridad, que es que a pesar de que los pacientes viven más, los pacientes no vemos que se reduzcan los tumores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí entramos en la segunda charla, ¿no? María José ha explicado todo el tema de ctDNA, biopsia líquida, etcétera, etcétera. Entonces, si utilizamos el clearance de ctDNA, o sea, que un tumor sea ctDNA positivo para melanoma uveal, que encuentres DNA del tumor en sangre del paciente y con tratamiento lo limpies, o sea, desaparezca, se haga indetectable, ¿de acuerdo? Pues esto lo vemos en el 37, casi el 40% de los pacientes tratados con T-Ventafus. O sea, a pesar que solo menos de un 8% más o menos de pacientes se les reduce el tamaño de la enfermedad, realmente vemos desaparición de ctDNA en un 40%. De tal manera que la imagen nos infravalora el efecto del fármaco. Y de hecho, en el mismo ensayo, en la misma publicación, si cogemos los pacientes que te progresan por RECIST, o sea, incremento de un 20% del tamaño del diámetro mayor de lesiones diana, versus los que te progresan con anti-PD1, CTLA4 o dacarbazina, seguimos viendo una ventaja en sobrevivencia con una hazard ratio que es exactamente igual que la de la población global. Y de hecho, pacientes que te progresaron en T-Ventafus, casi el 30% tienen un clearance de ctDNA. O sea, los tumores te crecen más de un 20%, pero el ctDNA desaparece, por la cual cosa probablemente lo que está pasando allá es que hay un uptake, una migración de linfocitos hacia dentro del tumor, están atacando y el tumor incluso te crece, ¿no? Y de hecho este es un ejemplo, el TAC que veis aquí, de una paciente nuestra tratada en el ensayo, una lesión que estuvo estable 1 año y medio y al final se la quitamos. Y en la cirugía lo que vimos fue una respuesta completa patológica. Esta paciente no tenía enfermedad viable dentro de esa lesión, que no se había reducido de tamaño. Y esta paciente 3 años después sigue libre de enfermedad, ¿vale? No nos hemos de olvidar que disponemos, ¿no?, de terapias dirigidas al hígado también. En los últimos años han salido incluso algunos sistemas que te hacen que aumente mucho más la concentración de estos fármacos dentro del hígado, ¿vale? Y realmente son estudios que se acompañan con una tasa de respuesta que no es despreciable, o sea, una tasa de respuesta que está muy bien, ¿vale? El problema es que técnicamente pues, requiere toda una serie de aparataje. No puedes tratar pacientes con enfermedad extrahepática importante porque realmente esa enfermedad no la estás tratando, ¿de acuerdo? Y con la aparición de nuevas terapias sistémicas que tienen efecto terapéutico, pues probablemente este tipo de tratamientos pues se van a relegar a tratamientos para pacientes refractarios o se van a integrar en combinaciones, ¿no? Como veremos un poquito ahora, ya en una de las últimas slides. Y también, como ha dicho Dani en la primera charla, tenemos una serie de biomarcadores que son buenísimos para predecir supervivencia, ¿no? La monosomía del 3, la polisomía del 8, las mutaciones de BAP1, etcétera, etcétera. El problema que hay es que no disponíamos de tratamientos activos, pero ahora que empezamos a tener tratamientos activos, pues todo esto ¿no? Tiene
toma una nueva dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto está presentado en ASCO del año pasado, en el 24, por el doctor Joshua de Sydney, y básicamente es darovasertib, uno de los dos fármacos que habíamos dicho que estamos combinando ahora en primera línea de melanoma diseminado, ¿vale? Que es un inhibidor de PKC, y básicamente lo que ven en estos estudios es que la altura de estos tumores se reduce, el volumen se reduce, y no solo se reduce eso, sino también se reduce el diámetro mayor, de tal manera que podría darse el caso que tumores que no pudiéramos hacer braquiterapia y tuviéramos que llevar nucleación porque tienen un tamaño algo mayor de lo que se requeriría para la placa, pues podemos conseguir una reducción de tamaño y poder realizar tratamiento conservador en este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, estos estudios se están poniendo en marcha, estamos intentando que entren también en España, y veremos, ¿no?, si podemos participar. Y a todo esto, pues si tenemos ya un tratamiento que nos está funcionando, que es Tebentafusp, en esta población de pacientes HLA-201, pues ahora también se ha abierto un ensayo de la EORTC para intentar incluir pacientes con melanoma localizado de alto riesgo por tamaño o por molecular, y aquí lo que aleatorizaríamos a estos pacientes a recibir Tebentafusp durante 6 meses versus observación, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos empezado reclutamiento, estamos intentando identificar pacientes, tenemos algún paciente nucleado ahora que ya por tamaño podría entrar, ¿no? Y estamos esperando a tener la molecular, ¿no?, y que se recupere la cirugía para hacer la aleatorización. Y ahora también en los comités de braquiterapia pues se pone más en patencia, ¿no? Pues se hace más patente la necesidad de una biopsia para identificar factores pronósticos, ¿de acuerdo? Porque muchos pacientes de braquiterapia por tamaño no nos entrarían, pero sí por clasificación pronóstica. Y a pesar que Dani ha dicho que, según dicen los papers, ¿no?, el 8 y el 3 te recaen al 67%, en nuestro hospital, ¿no?, la serie del hospital nuestro, los que lo hemos mirado también, y la serie de pacientes con monosomía del 3, polisomía del 8, nos recaen al 100%, ¿de acuerdo? O sea que realmente estamos delante de una población de pacientes de muy alto riesgo que podemos identificar fácilmente y que ahora, pues con la aparición de tratamientos activos, pues lo que vamos a intentar es curar y que no desarrollen metástasis nunca. Entonces, mis conclusiones básicamente es, ¿no?, que el melanoma uveal, a pesar de que es una enfermedad rara, ¿no?, y que tendría que ser tratada en centros, ¿no?, de referencia, básicamente porque ¿no?, centralizamos la experiencia, mejoramos el manejo, ¿no?, y los pacientes se tratan con un equipo multidisciplinario, ¿no?, formado para tratar esa enfermedad. Optimiza el reclutamiento en ensayos clínicos, ¿no?, y genera unos biobancos de muestras que son imprescindibles para mejorar el tratamiento de esta enfermedad. Tebentafusp debería ser ahora mismo el tratamiento en primera línea para pacientes con HLA-A201, como ya hemos dicho, 35-40% de nuestra población. ¿De acuerdo? A mí todavía me llegan algunos pacientes que no se les ha mirado el HLA, se han tratado con ipinivo, me vienen a mí, ya te vienen muy progresados del ipinivo, te vienen con muchos síntomas y no pueden llegar a recibir Tebentafusp. Pacientes con otros HLAs, les deberíamos ofrecer la participación en ensayos clínicos. Ahora, lo que pasa siempre en oncología, enfermedades donde ha habido poco interés, cuando empiezan a aparecer fármacos, empieza a haber más interés, y ahora actualmente tenemos ensayos de la industria para primera línea, para segunda línea, y tenemos ideas propias que se están desarrollando ¿no?, en el estudio para intentar, pues ahora vamos a empezar un estudio con Tebentafusp, donde vamos a intentar tratar pacientes en neoadyuvancia de metástasis Perdona, hepáticas. José María. ¿Sí? Sí, perdón. ¿Sabes lo que pasa? Que nos vamos mucho de Ah, tiempo ya ya. está, ya está. Sí, me sale mal. Ipinivo, ¿no? Para poquitos pacientes, y como ya he dicho, la adyuvancia y la neoadyuvancia, pues que van a jugar un papel muy importante en esta enfermedad. Gracias. Oye, muchas gracias por tu charla. Pasamos las preguntas porque si no nos comemos aún más tiempo, pero ha quedado todo muy claro y realmente ha cambiado mucho el panorama del melanoma uveal metastásico, lo cual es muy esperanzador. Vamos a por el siguiente. Ahora el doctor Jaume Català Mora nos va a contar las novedades en el tratamiento del retinoblastoma. El doctor Jaume Català es el coordinador de la unidad de tumores intraoculares pediátricos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Adelante, Jaume. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo os voy a hablar de retinoblastoma. Yo creo que sí que yo soy el outsider, José María y no tú, porque yo voy a hablar de retinoblastoma, que es otro tumor, pero bueno, también hay otro de vascular. Vale.
Entonces, vamos a intentar analizar qué novedades hay en el manejo y el tratamiento de retinoblastoma. Voy a abordar diferentes partes del manejo de los pacientes. En primer lugar, bueno, el retinoblastoma es el tumor más frecuente, el tumor maligno más frecuente intraocular en niños, con una incidencia de 1 en 18.000 a recién nacidos. Tiene una fuerte base genética, sobre todo a través de la inactivación del oncogen supresor RB1, que además fue el primer oncogen descrito en el año 1992, fue el primer oncogen descrito en humanos. En primer lugar, en cuanto a epidemiología, lo que está muy claro es la tendencia en que la mayor parte de los pacientes son cada vez pues, en Asia, unos 4.000 al año, y en África, unos 2.000 al año. Y eso es básicamente por temas de natalidad, no porque haya diferencias en cuanto a la presentación geográfica, ¿no? Entonces, si queremos cambiar el pronóstico de nuestros pacientes, pues tenemos que pues básicamente fijarnos en esos países. Mm, Como os decía, tenemos una fuerte base genética. 2/3 de los casos van a ser esporádicos. En estos casos no tenemos mutación germinal del gen RB1 y dentro del ojo aparecen dos mutaciones que acaban desarrollando el tumor. Y eso generalmente nos va a dar tumores unilaterales y solitarios. Después, el tercio restante, pues tienen un componente hereditario y un 10% pueden ser con antecedentes familiares y un 30% son de novo. Entonces, este tipo de tumores habitualmente tenemos que los pacientes ya son portadores de la mutación en línea germinal y entonces dentro del ojo se produce la segunda mutación que acaba desarrollando el tumor. Es por eso que habitualmente pueden presentar tumores bilaterales y múltiples, generalmente una media entre 5 y 6 tumores entre los dos ojos. Además, son pacientes que tienen riesgo de segundos tumores. Sin embargo, aquí, pues cada vez se está hablando más del mosaicismo. Esto es, que pacientes en los cuales tenemos una mutación en no todas las células del cuerpo, pero sí en algunas, mm, pueden desarrollar tumores únicos y solitarios, como ocurría en los que eran esporádicos, y son pacientes que, a pesar de que tienen un tumor unilateral o un tumor solitario que afecta a un solo ojo, llevan una mutación germinal. Y esa mutación germinal está en mosaicismo. Esto es, que no todas las células del cuerpo la presentan. Esto ocurre hasta en un 40% de los casos y esto tiene fuertes implicaciones, sobre todo de cara al seguimiento de estos pacientes tanto en el desarrollo de segundos tumores como a la hora de hacer el consejo genético en relación a estos hijos, ¿no? Esto es además el artículo justamente presentado por el equipo de La Paz, pues hace hincapié en este importante grupo de pacientes. Además, en este grupo de pacientes es muy complicado de momento saber qué grupo de células tienen esa mutación, con lo cual no sabemos si las células germinales, los espermatozoides o los óvulos de estos pacientes tienen la mutación y pueden transmitirlo a sus hijos, ¿no? Con lo cual, pues tienen que considerarse pues, en riesgo de transmitirlo a su descendencia. En cuanto al origen de los tumores, básicamente se ha visto que tenemos como dos grandes grupos de retinoblastomas. Uno de ellos no está relacionado con mutaciones en el gen RB1 de entrada, sino que está relacionado con la amplificación del MYC. Y ese tipo de tumores son tumores generalmente que aparecen en niños muy pequeños, son muy agresivos y con mala respuesta a la quimioterapia. Y después tenemos otro tipo de tumores que aparecen en conos maduros. En estos generalmente sí que siempre tenemos una inactivación del gen RB1 y de entrada este tipo de tumores no son tumores agresivos de per se, son los que llamamos retinomas. Entonces, estos retinomas tienen que desarrollar otro tipo de alteraciones genéticas para acabar desarrollando el tumor, el retinoblastoma. Entonces, pues tenemos estas dos subclases de tumores que son de orígenes diferentes, mutaciones diferentes y evolución y pronóstico también diferente. En cuanto al diagnóstico, ya sabéis que la leucocoria es el signo principal y más frecuente.
se está hablando cada vez más de diferentes apps que pueden servir para el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? De hecho, bueno, estamos desarrollando una de las apps para intentar mejorar la eficacia diagnóstica de estos apps. Aparte también es muy importante cada uno en su región y con sus opciones, pues concienciar a los pediatras de que todo niño cuando vaya a hacerse la revisión, pues le haga un estudio del reflejo rojo, ¿no? Porque esa va a ser la manera de diagnosticar a los niños precozmente, ¿no? Después también la OCT habitualmente intraquirúrgica, pues nos puede servir para detectar nuevas lesiones y recurrencias. En cuanto a la clasificación, voy a pasar directamente a este tema que yo creo que es importante. Para la clasificación del tumor intraocular, básicamente tenemos dos clasificaciones. La primera fue desarrollada por Murphy y el grupo de Los Ángeles en 2005 y posteriormente el grupo de Filadelfia de los Childs pues desarrolló una clasificación diferente con algunas similitudes, pero con una diferencia que yo quiero remarcar y de la que se ha hablado muy, muy a menudo. Básicamente, el grupo de Filadelfia, en el grupo E, incluía retinoblastomas extensos ocupando mayor del 50% del globo. Entonces, esto en la clasificación previa podía ser desde un B hasta un D, porque no dependía del tamaño del tumor. Y esto pues ha hecho que nos haya liado bastante a la hora de hacer la clasificación de estos pacientes, porque si usamos la clasificación de los Childs, este grupo D es un grupo que tiene muy buen pronóstico con el tratamiento, especialmente con intraarterial. Entonces, hace que bueno, las comparaciones con diferentes grupos de tratamiento pues, sean inválidas, ¿no? Entonces, nosotros lo que recomendamos es usar la clasificación Murphy, en la cual pues, el grupo E pues, son ojos que realmente tienen que ser a la enucleación, ¿no? Y no incluye este grupo que la verdad es que nos lía bastante a la hora de comparar grupos en cuanto al tratamiento. Paso bastante rápido con lo que son las siembras vítreas, a pesar de que es una cosa que cada vez podemos tratar más. Se han clasificado en tres grupos: polvo, esferas y nubes. Y las siembras en cámara anterior, pues también lo mismo: polvo, esferas y nubes. La novedad ahora es que esto lo tratamos y conseguimos salvar ojos a pesar de que tengan siembras tanto en anterior como en posterior. Lógicamente, en centros especializados y bajo unas situaciones pues muy concretas, ¿no? Bueno, y pasamos ya a lo que es el tratamiento. Es muy importante tener en cuenta que el tratamiento, en primer lugar, tenemos que tener en mente que esto es un tumor maligno y que tenemos que conservar la vida del niño. En segundo lugar, si podemos, salvaremos el globo ocular y, en aquellos casos en los que es posible, la función visual. Y además, pues siempre que sea posible, y cada vez se está hablando más, de intentando no provocar comorbilidad debido al tratamiento. Es lo que llamamos niños vivos, con buena visión y sin comorbilidad, ¿no? Eso sería como lo ideal, ¿no? Ah, la enucleación sigue siendo un tratamiento efectivo para algunos casos y bueno, pues es un tratamiento que nos permite pues quitar el ojo, quitar el tumor y que el niño pues haga una vida sana y ya está, ¿no? Sin embargo, pues cada vez más intentamos hacer tratamientos conservadores, ¿no? En las que combinamos diferentes tipos de quimioterapia, que lo que hacen es una quimiorreducción seguida de un tratamiento local. Dentro de las quimioterapias, cada vez más vamos a la quimioterapia intraarterial, debido a que, bueno, aquí veis una imagen en la que vemos la arteria oftálmica. Veis que el tratamiento, pues que esto nos permite unos tratamientos que son muy efectivos y con unas dosis de quimioterapia muy bajitas. Y esto tiene implicaciones muy importantes tanto a nivel de eficacia en el tratamiento tumoral como a nivel de complicaciones posteriores, sobre todo leucemias, sordera y efectos secundarios de la quimioterapia por vía sistémica. De hecho, en esta tabla podéis ver que cuando realizamos mediciones de la concentración de topotecan, el ratio cuando usamos intraarterial versus intravenoso es de 150 veces, casi 150 veces superior cuando usamos intraarterial que cuando usamos intravenosa dentro del globo ocular, con unas dosis muy inferiores en el caso de intraarterial, ¿no? Lógicamente, esto va asociado a unas complicaciones que en el caso de la sistémica son
sistémicas, sobre todo nefrotoxicidad y leucemias secundarias, y en el caso intraarterial son sobre todo locales, isquemia retiniana y coroidal, que esto pues bueno, también lo tenemos que tener en cuenta y es una cosa que está muy ligada a la experiencia del personal que está haciendo el tratamiento, ¿no? Después Jaume, finalmente, Jaume, perdona, pero deberías ir abreviando un poquito, si no, no dará tiempo. sí, sí. Justo acabo de llegar de Chicago, donde hemos presentado los resultados del ensayo fase 1 con el virus oncolítico, en el que hemos tratado 9 pacientes. El tratamiento ha sido bien tolerado. El principal efecto secundario ha sido las uveitis, que se han podido manejar con tratamientos antiinflamatorios y sin causar toxicidad retiniana, ¿no? Y es un tratamiento, pues ahora vamos a iniciar un fase 2 probablemente con participación con centros americanos. Y voy allá a las conclusiones. Quería hablar también de DNA circulante, que esto es un tema que cada vez también se está hablando, pero habéis hablado mucho en melanoma y eso también lo aplicamos en retinoblastoma, con resultados también muy interesantes. En conclusión, el retinoblastoma es el tumor intraocular más frecuente en niños. En Asia y África está el gran grupo de pacientes a nivel mundial. La leucocoria pues, es la manera de detectarlo. Cuanto antes lo detectemos, antes lo podemos tratar y mejores resultados vamos a tener. La genética pues, es súper importante tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, con cada vez todo el tema del DNA circulante, tanto en humor acuoso como en sangre, que nos permite monitorizar el tratamiento, hacer estudio del subgrupo de tumores. Y, bueno, para todo esto, pues como os podéis imaginar, hace falta un grupo multidisciplinario y centros de referencia. Y es muy importante también no descuidar el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, especialmente aquellos que tienen mutación germinal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaume. Y vamos muy mal de tiempo, con lo cual Sí, vamos a dar paso a la doctora Mónica Asencio, que nos va a hablar sobre la actualización en el tratamiento de tumores vasculares. Ella está integrada, ella está en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid y forma parte de la unidad de oncología ocular y de retina de este hospital. Adelante, Mónica. buenas tardes. Yo voy a hablar del tratamiento de los tumores vasculares. Son tumores benignos, poco frecuentes, pero es importante la discapacidad visual que producen y que se asocian a enfermedades sistémicas. Es importante la imagen multimodal a día de hoy, especialmente la retinografía de campo amplio y el campo ultra amplio. Hay que disponer de alguna en todas las unidades. Y últimamente también el OCT, las web source, el Enhanced Depth Imaging y la angio-OCT. Vamos a comenzar por los coroideos, el circunscrito es el más frecuente. La verde indocianina sigue siendo la prueba más útil para el diagnóstico con el lavado precoz, después de la hiperfluorescencia máxima precoz. El OCT puede ayudar a detectar las alteraciones de la retina subyacentes. La autofluor demuestra los signos de cronicidad y los signos también agudos, que el pigmento naranja no es exclusivo del melanoma y también puede aparecer en el hemangioma. Últimamente se está hablando de otras técnicas de OCT como el espectral, el Swept Source en FAST, que muestra este patrón multivascular con áreas hiporreflectivas, que es la luz de los vasos, y las áreas hiperreflectivas, que son el tejido interconectivo del tumor, que también se puede ver claramente en el angio-OCT, que además nos demuestra que estos vasos son entre 2 y 5 veces más grandes que los coroideos normales. El tratamiento sigue siendo la terapia fotodinámica en cualquiera de sus versiones, impacto único, varios impactos, exposición más larga, más corta, doble, completa o media fluencia, etcétera, ayudado por los antiangiogénicos o los corticoides, y últimamente se está evaluando el efecto de un beta bloqueante en inyección intravítrea, que es el tartrato de metoprolol, que tiene resultados prometedores. En cuanto al coroideo difuso, es un diagnóstico clínico, examinando un fondo de ojo, es una asimetría del color del fondo de ojo, una congestión violácea en uno de ellos, debido a un engrosamiento coroideo difuso, que también se llama fondo en tomate ketchup, que puede tener pequeños engrosamientos coroideos focales que simulan pequeños hemangiomas coroideos circunscritos dentro del mismo coroideo difuso. En este caso, la indocianina no muestra el lavado precoz porque es difícil delimitar esta lesión de la coroide subyacente. El tratamiento sigue siendo la radioterapia externa a bajas dosis, pero la terapia fotodinámica se está utilizando, aunque hay que tener en cuenta que no se sabe el efecto a largo plazo y que puede producir complicaciones severas como el desfibriamiento retina exudativo.
El propanolol vía oral y los antiangiogénicos pueden ayudar a la absorción de los desprendimientos exudativos y se está evaluando la eficacia del sirolimus, que es un inhibidor emetor, porque se ha utilizado en hemangiomas de tubo digestivo y tiene efectos beneficiosos, con lo cual podría ser una alternativa. En el futuro de los hemangiomas coroideos, tanto circunscrito como difuso, está orientado al tratamiento del VEGF-A y la proteína 10 inducida por interferón, es decir, estas serían las terapias dirigidas, y se está evaluando que hay mutaciones en el gene AQ, al igual que en el nevus y el melanoma, como ha comentado Dani, que podrían tener una potencial aplicabilidad clínica en el futuro. En cuanto a los tumores de retina, voy a hablar sobre todo del hemangioma capilar retiniano y el tumor vasoproliferativa periférico. El hemangioma capilar retiniano o hemangioblastoma puede ser aislado o asociado a la enfermedad Vogt-Lindau, que es una enfermedad genética que radica en el cromosoma 3. Tenemos que saber que esta patología puede asociar a enfermedad sistémica grave. De hecho, la mayor causa de mortalidad en estos pacientes es el carcinoma de células renales, y también asocia hemangiomas del sistema nervioso central que pueden conducir a hemorragias y fallecimiento. Estas lesiones se caracterizan por ser redonditas, puede ser periférica o central. Las periféricas asocian unos vasos nutricios aferente y deferente que son muy claramente visibles, que contrastan con los vasos normales del fondo de ojo. Y el estudio multimodal es clave en este como en otros tumores, porque nos permite analizar de una sola vez el tumor, aunque esté periférico, aunque haya varios tumores, es decir, diagnosticar la enfermedad con pocas imágenes. La ecografía ayuda, la OCT y la angio-CT. El tratamiento es muy variado, depende de la localización y el tamaño, desde el láser y la crioterapia y la terapia fotodinámica en los pequeños, la crioterapia sobre todo en los anteriores. Cuando son más grandes de 3 milímetros tenemos que recurrir a la braquiterapia o radioterapia, y la cirugía vitreoretiniana está indicado en los grandes, complicados, múltiples o que asocian desprendimiento de retina. Si son múltiples, tenemos que saber que el pronóstico está reservado porque predispone a desarrollar nuevas lesiones. Últimamente, en el año 2021, se ha aprobado este tratamiento, el belzutifan, que es un inhibidor del factor inducible por hipoxia 2A, que se llama Welireg. Este tratamiento es oral y está aprobado para el tratamiento de las complicaciones severas del Vogt-Lindau, como el carcinoma de células renales, el hemangioblastoma del sistema nervioso central y los tumores neuroendocrinos, y podría ser un tratamiento potencial para el ojo, aunque todavía no está aprobado para el ojo, pero se ha visto una reducción del 30% de los tumores oculares cuando se ha tratado un tumor sistémico con este tratamiento. También existen vías de investigación sobre el VEGF y el RNA mensajero 210, y la expresión del CXCR4 es un futuro target terapéutico. El hemangioma cavernoso de la retina no hay mucho que comentar, es la típica lesión en racimo de uvas que hace un nivel, abajo está la sangre coagulada, arriba está el plasma, que se ve muy claramente en la angiografía fluoresceínica, y el estudio multimodal nuevamente nos da un diagnóstico completo de la enfermedad a nivel ocular y también cerebral. Con respecto al tumor vasoproliferativo retiniano, tenemos un tumor que puede ser único o múltiple, que puede ser primario o secundario, que es muy semejante al hemangioma capilar, pero tiene mucho más componente exudativo e inflamatorio. En este caso, tiene vasos aferentes, en algunos casos sí, pero característicamente no son tortuosos ni dilatados, y la sudación subretiniana es muy frecuente, hasta en el 80% de los casos. Si no somos capaces de diagnosticar este tumor porque está embebido en un desprendimiento de retina exudativo, podemos utilizar la angiografía, que nos demuestra el típica imagen en bombilla encendida, como en los COACH, porque esto es una enfermedad pseudo-COACH o un COACH frustrado. Existe una nueva clasificación desde 2018 que nos ayuda un poco a clasificarlo según las complicaciones, y tiene vamos a decir, un valor pronóstico para el paciente. Y el tratamiento es muy similar al hemangioma coroideo, con la única salvedad que tenemos que asociar con mucha más frecuencia los antiangiogénicos intravítreos y los corticoides intravítreos para tratar estos desprendimientos exudativos y estas complicaciones vitreoretinianas. Por ello también la cirugía es muy necesaria, ya que asocia complicaciones maculares. Aquí tenemos un caso de un tumor con gran desprendimiento exudativo que está manejado únicamente con fotocoagulación y antiangiogénicos. Aquí tenemos otro manejado con crioterapia periférica y cirugía de membrana epirretiniana asociada. Y aquí tenemos otro tumor que hay que tener cuidado con las retinografías, que no son de color auténtico, parece un tumor marrón. Esto es un pseudocolor. Realmente es un vaso proliferativo periférico que se manejó con endoresección tras varios tratamientos fallidos.
Del síndrome de Wyburn-Mason no hay mucho más que decir, que no es un tumor, realmente es una malformación vascular, que a diferencia de otros tumores intraoculares genéticos no asocia o poco compromiso cutáneo, que hay varios grados dependiendo de la extensión y el tamaño de los vasos y las interconexiones entre ellos, y característicamente son vasos competentes que no fugan en la angiografía en fases tardías. También el estudio multipodal es clave y nos ayuda a detectar estas lesiones en el espacio retiniano. Como conclusión es decir que son tumores raros y benignos que asocian enfermedades sistémicas que el oftalmólogo debe de conocer. Es muy importante el estudio multimodal, pero hay que tener cuidado con el pseudocolor de la retinografía. El control local es difícil en ocasiones porque asocian recurrencias, porque son múltiples y requieren tratamientos combinados o repetidos. Y hay que pensar siempre en el efecto secundario, evitar que sea lo menos posible desde el principio. Hay que tratarlo desde el principio. La aparición de nuevos biomarcadores de actividad y nuevas vías de terapia dirigida pues nos ayudarán a mejorar también el tratamiento en el futuro. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Sí, perfecto. Bueno, pues nada, en principio yo voy a hablaros sobre los nuevos abordajes en tumores melanocíticos pequeños. En realidad os voy a hablar solo de uno. Bien, las lesiones melanocíticas indeterminadas son aquellos tumores de menos de 3 milímetros que según el número de factores de riesgo que tienen, consideramos que son melanomas, o bien si constatamos un crecimiento durante su seguimiento también lo consideramos. Y estas lesiones habitualmente, cuando consideramos que son melanomas, los tratamos con radioterapia. Pero la radioterapia, ya sea braquiterapia o ya sea protonterapia, tiene el problema de que como muchos de estos tumores están localizados en polo posterior cerca del nervio óptico o cerca de la fóvea, pues acaban haciendo lo que veis ahí, una retinopatía por radiación, con lo cual el paciente tiene una pérdida significativa de visión que en la mayoría de las ocasiones no podemos controlar. Bien, a raíz de esto surgió alrededor de los años 90 lo que sería la terapia fotodinámica. Y la terapia fotodinámica es una reacción fotoquímica en la cual se utiliza un fotosensibilizador, que es la verteporfirina, y que lo activamos y se distribuye por vía endovenosa y se acumula a nivel tumoral, y aparte del resto del organismo, y lo activamos mediante un láser infrarrojo, un láser de 689 nanómetros. Y eso produce este efecto fotoquímico con una oclusión, con una trombosis de los vasos y también una destrucción celular directa, una necrosis tumoral y también un cierto efecto inmunológico. Bien, este digamos, la terapia fotodinámica es un tratamiento que más o menos se ha ido utilizando de manera bastante ocasional y recientemente el grupo del Moorfields han publicado quizá la serie más larga de tumores tratados con verde porfirino, con terapia fotodinámica y con un seguimiento largo. Y lo que ellos vieron es que realmente el éxito en estos pacientes era tan solo no llegaba al 40%, con lo cual quiere decir que había bastantes recidivas, bastantes recurrencias y especialmente había bastantes diferencias entre si los tumores eran pigmentados o no pigmentados. Había mejor respuesta en los tumores amelanóticos, con lo cual los autores acaban recomendando que solo en algunos casos seleccionados y excepcionales se puede utilizar la terapia fotodinámica hoy en día. Bien, y a raíz de esto ha salido una molécula que es el Belsar, que es el AU011, que tiene un nombre, como podéis ver ahí, impronunciable, porque esto es casi como un trabalenguas, es no probar de pronunciarlo, y que en el fondo es una molécula en la cual es un aglomerado de proteínas derivadas del papilomavirus humano del 16, y que tiene una forma de esférula y que tiene característicamente una alta afinidad por proteoglicanos alterados de las células tumorales. En cambio, no tiene esa afinidad para células normales que tienen los proteoglicanos normales. Y eso le confiere unas características muy especiales. Y si además a esa molécula le adherimos a un fotosensibilizador, ¿no?, alrededor de la superficie de esta esférula, pues tenemos el Belsar. Y el Belsar lo administramos, es captado por el tumor y lo activamos con una luz cercana al infrarrojo, la misma que utilizamos para la terapia fotodinámica. Y esto va a producir un efecto tóxico directo sobre las células tumorales, una necrosis tumoral directa por la producción de los ROS, ¿no?, de los radicales de oxígeno, y también de manera muy interesante produce un efecto, un segundo mecanismo de acción, que es la liberación de neoantígenos y de DAMS. Y esto activa la celularidad
de la vía de la inmunidad celular por las células de los CD4 y CD8, que a su vez pueden lisar las células tanto a nivel local, tanto a nivel de la tumoración, como a distancia. Y eso es un efecto muy interesante. Esta inmunidad que se puede generar con el Belsar, yo creo que será algo interesante. Bien, además el Belsar tiene una vía de administración muy curiosa, ¿no? Que es la vía supracoroidea. Es una vía muy interesante porque veréis que aparecerán otros fármacos que vamos a utilizar por esta vía. Es una vía en la cual hacemos una punción por pas plana, igual que las punciones intravítreas, pero con esta jeringa que veis aquí, que tiene unas agujas precalibradas a 900 micras y a 1100 micras. Entonces, con esas agujas podemos acceder al espacio supracoroideo y en el momento que inyectamos algo en el espacio supracoroideo, hay una difusión anteroposterior y circunferencial por todo este espacio supracoroideo que llega hasta el polo posterior y que hace que ese fármaco pueda llegar a tumores posteriores. Aquí tenemos un ojo de cerdo en el cual podéis ver la punción y cómo hay una difusión de todo el fármaco de manera circunferencial por todo el espacio supracoroideo. Esa vía es muy interesante no solo para el Belsar, sino para muchos otros fármacos, entre ellos corticoides y terapias génicas para DMAE, etc. Bien, el régimen que se utiliza de tratamiento con el Belsar es dar 2 inyecciones supracoroideas, se esperan entre 4 y 6 horas para que el fármaco difunda bien y sea captado por el tumor, y después se hacen 2 sesiones de láser con una diferencia de media hora. Y estas sesiones se repiten, se hacen 9 sesiones semanales, pero una cada semana y con una semana de descanso en medio. Bien, y tenemos el ensayo en fase 2 completado, en el cual se ha visto que que se puede controlar el crecimiento de estos tumores melanocíticos pequeños en el 80% de los casos, lo cual es un buen porcentaje de pacientes, con un 90% que preservan la agudeza visual, y eso es un buen target, y con unos efectos adversos leves, discretas inflamaciones en segmento anterior y controladas con tratamiento tópico. De hecho, aquí os enseño una diapositiva que nos ha cedido Carol Shields, en la cual vemos un paciente que se introdujo en fase 2, vemos el pre y el post. En el post se ve una discreta fibrosis, pero fijaros sobre todo en la curva de crecimiento del tumor, que sería la línea amarilla que veis en el gráfico, y cómo en el momento que administramos el Belsar se detiene el crecimiento y entramos en una fase de meseta. Es decir, que con este fármaco conseguimos parar el crecimiento de estos tumores, preservando la agudeza visual de los mismos. Por lo tanto, ahora ya estamos en un fase 3, está en marcha un fase 3, que es el estudio COMPAS, se van a incluir unos 100 pacientes a nivel europeo y también en Estados Unidos, en el cual estamos incluidos para participar. Va a haber 3 ramas con diferentes dosis de fármaco y una rama de sham, y el objetivo, el primer endpoint sería detener la progresión de estos tumores y el segundo endpoint sería conservar la agudeza visual de estos pacientes. Bien, y además para digamos, darle un poco más de interés a este fármaco, pues como os he dicho, tiene un efecto inmunológico y se ha visto en ratones, en un modelo metastásico de melanoma de uvea, que si se asocia a inhibidores del checkpoint o y además con terapia dirigida, el efecto que vemos no solo es a nivel local del tumor, sino que también vemos una respuesta a nivel de las metástasis. Es lo que en oncología se llama el efecto Abscobal. Y esto es muy interesante porque podría tener un cierto efecto sobre las micrometástasis. Y por lo tanto, yo os quería transmitir que, bueno, que el Belsar es una terapia prometedora para tumores oculares pequeños, que tiene una alta selectividad tumoral y con una mínima toxicidad en tejidos sanos, que puede preservar o tiene la capacidad de preservar la visión, que es eficaz tanto en tumores pigmentados como no pigmentados y que tiene un efecto inmunogénico que puede asociarse además con la terapia con inmunoterapia, y se puede potenciar el control de células distantes. Y bueno, hace falta ver qué pasará en el ensayo clínico fase 3, que probablemente tendremos los resultados en el año 26 o principios del 27. Y bueno, esto es todo lo que os quería enseñar y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Josep María.
Bueno, creo que tenemos que llegar al final Al- de este webinar porque se nos ha pasado un poquito Yo de creo que sí, tiempo. yo creo que sí. Lo único que Em, nadie ha hecho ninguna pregunta en el chat, ¿no? Nadie se ha animado. Hay dos cosas, o les hemos dejado planchados o hemos sido O es, demasiado claros. o es el partido de España-Francia. Bueno, yo creo que sí que deberíamos concluir, ¿no, Mónica? Sí, Y, y muchas gracias a todo el mundo por vuestra participación y espero que hayáis aprendido junto con nosotros muchas cosas. esperemos que os haya sido muy útil. Venga, pues buenas noches a todo el mundo. Hasta la próxima.